Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 juveniles de River que están llamados a ser los 4 grandes jugadores que tienen las divisiones inferiores del más grande en los próximos años. El millonario ya le hizo contrato a los 4 futbolistas que considera que de acá a un par de temporadas van a ser las máximas figuras del fútbol de primera división de River, y en este video vamos a estar detallando absolutamente todo lo que tiene que ver con estos 4 futbolistas, por qué en definitiva son los 4 que van a estar justamente siendo el gran futuro del club, cuáles son las condiciones de estos jugadores, qué es lo que piensa el actual entrenador Martín de Michelis de ellos, teniendo en cuenta que el flamante DT de River era entrenador en las divisiones juveniles del Bayern de Múnich en Alemania, y por eso tiene muy en cuenta lo que son las categorías menores de un club. Y estos 4 chicos saben que durante este 2023, si tienen un buen rendimiento en las divisiones juveniles o quizás en 2024, van a tener la gran suerte de cumplir su mayor sueño, hacer su debut en la primera división del equipo más grande del mundo. Empecemos. Vamos a comenzar hablando del más conocido y más mediático de todos estos, porque de Claudio el Diablito Etcheverry seguramente, si sos hincha de River, has oído hablar en algún momento en estos últimos 5 años. El jugador en cuestión apareció como una de las máximas promesas de la cantera de River cuando la rompió toda en un torneo internacional disputado en Venecia hace 5 años y medio, a mediados del 2007, cuando todavía tenía edad de infantiles y cuando llevaba tan solo 6 meses en el club. El chaqueño llegó a River a principios de aquella temporada y a tan solo 6 meses de arribar a la institución de Núñez se subió a un avión para cruzar el océano y disputar un torneo de infantiles con el más grande en Caorle, un pequeño pueblito veneciano que generalmente en todos los años hace el Venice Champions Trophy, un torneo de fútbol infantil en el cual participan los equipos más importantes del planeta, y River fue el único argentino que tuvo la oportunidad de jugar aquel torneo. El millonario finalizó tercero tras perder en las semifinales con el Benfica de Portugal, pero la mayor demostración de fútbol de aquella competencia la hizo este jugador en cuestión, el Diablito Etcheverry, que marcó 4 goles a la Juventus de Italia en uno de los partidos de los 8 que convirtió durante todo el certamen. A partir de ahí, Etcheverry empezó a crecer en las categorías menores de River y hoy por hoy es sin lugar a dudas la mayor joya de todas las divisiones inferiores. El 2022 lo encontró empezando en séptima división y sobre el final ya estaba jugando en reserva, y a muchos les sorprendió este salto, no tanto por las virtudes del jugador, porque todos sabíamos lo que le puede dar al más grande. Sin embargo, debido a que durante el mes de abril sufrió una fractura en una de sus vértebras, la verdad es que todos pensábamos que su crecimiento iba a frenarse un poco por algo lógico, que estuvo prácticamente 5 meses parado. Sin embargo, no fue así. El Diablito Etcheverry convirtió su primer gol cuando le tocó debutar en la reserva, ingresó en el segundo tiempo en un partido contra Patronato por la última liga profesional y convirtió el segundo tanto en la victoria por 2-0 de su equipo. Por presente y proyección llegó la propuesta, obviamente, de firmar su primer contrato profesional, que terminó siendo por 2 temporadas, quizás algo poco teniendo en cuenta que ya a principios del año que viene va a tener que hablar su representante con los dirigentes por la renovación, pero en principio su contrato es hasta el 31 de diciembre del 2024 y tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, de las más altas no solamente de los juveniles de River, sino también si tomamos en cuenta todo el plantel del más grande que hoy conduce Martín de Michelis. Claramente la idea de Etcheverry es durante este 2023 afianzarse definitivamente en el plantel de reserva de la mano del nuevo DT de Marcelo El Pichi Escudero, pero seguramente si de Michelis lo necesita, existen muchas probabilidades de que en algún partido, quizás un tanto aislado, pueda hacer su gran debut en la primera del más grande. Todos los hinchas de River están esperando que Etcheverry sume sus primeros minutos en la máxima categoría, y es uno de los sueños del pibe, que ha declarado en varias oportunidades que tiene como máximo objetivo hacer su debut en el equipo en el cual es hincha desde que tiene memoria. Vamos ahora a referirnos a un caso muy similar
al del Diablito Echeverri, porque la realidad es que hay muchas cosas idénticas entre ambos jugadores. Vamos a referirnos al caso de Ulises Jiménez, que ha sido compañero del Diablito durante toda la categoría 2006. Los dos comenzaron el 2022 jugando en la séptima división del más grande, compartieron también convocatorias a la selección argentina sub-17 y terminaron la temporada sumando minutos en la reserva. Sin embargo, en el caso del defensor hay un capítulo más de manera concreta, y es que el actual DT del Millonario, Martín de Michelis, lo siguió muy de cerca mientras él hacía la pretemporada con la reserva en los primeros días de diciembre, y tomó la decisión de que se sume a las prácticas con la primera división. Esto se debe a un par de cuestiones. En primera instancia, que River hoy por hoy quizás está un poco en falta en cuanto a defensores centrales, teniendo en cuenta que Paulo Díaz tardó en sumarse al plan, teniendo en cuenta que había sido operado de una lesión. También hay que tener en cuenta que River por ahora no trajo un reemplazante, o por lo menos cuando estoy haciendo este video no trajo ningún reemplazante luego del retiro de Javier Pinola, y es por eso que el entrenador, que ha sido defensor central en su carrera como jugadista, determinó que le faltaba algún defensor más en ese sector del campo de juego, y Ulises Jiménez cumple con todas las condiciones según el DT como para por lo menos entrenarse en la primera categoría. El juvenil, que el primer día de este año, el domingo 1 de enero, cumplió 17 años, puede jugar tanto de marcador central como también de lateral derecho, y muchos lo comparan, si tenemos en cuenta lo que han sido los defensores de River en estos últimos años, con el chino Lucas Martínez Cuarta. El futbolista firmó su primer contrato con una duración de 3 temporadas hasta el 31 de diciembre del 2025 y con la misma cláusula de rescisión que la de Claudio el Diablito Echeverri, con una salvedad: Ulises Jiménez es defensor, y claramente en un defensor central es mucho más llamativo porque siempre es más complicado que pongan ese dinero para incorporar a un futbolista que se desempeñe en la defensa en relación a Echeverri, que es un jugador que seguramente cuando agarre ritmo en reserva y cuando tenga la oportunidad de debutar en primera va a convertir muchísimos goles y también va a participar en una enorme cantidad de tantos que vaya a convertir River mientras el Diablito Echeverri esté en el campo de juego. En el caso de Ulises Jiménez, es un defensor muy pero muy sólido, que tiene muy buen juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo. De hecho, tuvo la suerte de marcar también su primer gol en la reserva en lo que fue el último partido de la Liga Profesional 2022, cuando el más grande recibió a Racing en el River Cup. Ya jugó bastantes partidos en reserva, ha sido considerado por el ex DT de la categoría, Jonathan La Rosa, durante el segundo semestre del 2022, y durante este 2023 va a ser considerado también por Marcelo el Pichi Escudero. Obviamente, teniendo en cuenta todo lo bueno que piensa Martín de Michelis de él, no hay que dejar de lado que puede llegar a ser su debut en primera división durante el transcurso de toda esta temporada. Y vamos ahora a hablar quizás del jugador menos mediático, o por lo menos el que menos conoce la gente, de esta lista de 4 futbolistas juveniles que han puesto su firma antes de comenzar, o mejor dicho, recién comenzado el 2023, pero claramente antes de arrancar todo lo que tiene que ver con la actividad oficial. Recordemos que el campeonato de la reserva, que es donde van a estar jugando la mayoría de estos jugadores, si es que alguno tiene la oportunidad de debutar en primera, mejor, pero en principio el torneo de tercera división va a arrancar un par de días antes que el de primera. El equipo conducido por Martín de Michelis estará debutando en la Liga Profesional el domingo 29 de enero frente a Central Córdoba Santiago del Estero. La reserva seguramente lo haga el viernes anterior acá en el River Camp, porque recordemos que se invierten las localías en relación al campeonato de primera con el campeonato de la tercera división. Pero vamos ahora a hablar del tercer juvenil que puso el gancho en los primeros días de este 2022. Estamos hablando de Jonás Luna, como dije, quizás el menos conocido de los 4 futbolistas que voy a nombrar en este video. El mediocampista de 17 años pasó sin escalas de la sexta división en la reserva, donde jugó ya 10 partidos durante el segundo semestre del 2022 del año pasado. Es decir, si siguieron a la reserva durante toda la temporada anterior, seguramente hayan oído hablar de Jonás Luna y lo hayan visto dentro del terreno de juego. El santiagueño comenzó jugando en las divisiones juveniles como enganche, pero con los años fue tirándose contra las bandas y terminó jugando en algunas ocasiones hasta de extremo. Firmó contrato por 2 años, al igual que Claudio el Diablito Echeverri, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2024, y está en San Jorge en este momento realizando la pretemporada con el resto del plantel de la reserva, dirigido por Marcelo el Pichi Escudero.
Es un futbolista del cual se espera muchísimo. La realidad es que si bien no es tan conocido, los distintos entrenadores que hoy por hoy tienen las categorías menores de River lo confirman como uno de los futbolistas que más chances tienen de adaptarse a la primera división, porque su crecimiento en los últimos años ha sido verdaderamente espectacular. Sin tener el nombre que tiene Claudio El Gravito Echeverri o inclusive Ulises Jiménez, que también ha sido, como dije anteriormente, convocado a las selecciones argentinas menores, en esta oportunidad Jonás Luna es un jugador que siempre ha estado siendo figura en las distintas divisiones de las juveniles de River, y es por eso que durante el 2023 en la reserva se espera que finalmente dé un salto verdaderamente espectacular. Es un mediocampista con unas condiciones bárbaros que puede jugar también de extremo porque además de desarrollarse bien de espaldas para jugar en la mitad de la cancha, es un futbolista que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales hace diferencia. Es un jugador que por las bandas puede sacarse de encima fácilmente a los rivales como para quedar mano a mano en situaciones de gol en ataque, y también da muy buenos pases, por eso mismo también puede jugar de enganche. Es un polifuncional en la mitad de la cancha y es de esos jugadores que normalmente los entrenadores suelen utilizar porque suelen cumplirles bastantes funciones en ese sector del campo de juego, y casi con seguridad será titular para Marcelo Escudero. Y para finalizar vamos a hablar del único jugador de esta lista de 4 que no firmó su primer contrato como profesional, sino que lo que hizo fue renovar un anterior vínculo. Estamos hablando de Axel Encinas, que tiene una historia bastante particular. Por allá a mediados del 2020, cuando el fútbol estaba parado por la pandemia por coronavirus y el jugador estaba a punto de irse libre por la patria potestad, fue Marcelo Gallardo quien le pidió a los dirigentes que le firmaran el primer vínculo como jugador profesional al jugador en cuestión. Y lo hizo, firmó contrato con River hasta el 30 de junio del 2023. Debido a que faltaban menos de 6 meses para que se terminara su vínculo, la dirigencia ya desde hace un par de semanas venía hablando con su representante para la renovación de su contrato. Y obviamente el futbolista, que ya suma 44 partidos en la reserva y que ya lleva convertido 2 goles en esa categoría, renovó su contrato sin ningún tipo de inconveniente. Su sueño siempre ha sido debutar en la primera de River, y en el más grande le ven que tiene muchísimas condiciones para hacerlo de acá a un futuro muy cercano. Si para el muñeco fue tan importante en su momento, para Martín de Michelis también lo será. Es un jugador con unas características y virtudes bárbaras que le permitirán seguramente hacer su gran debut en la máxima categoría. Sin embargo, en este momento no se está entrenando con la reserva porque viajó junto a la selección argentina sub-20 para participar del sudamericano de esa división, dirigido por nada más y nada menos que el exfutbolista del más grande y de la selección mayor, Javier Mascherano. Es por todo esto que Axel Encinas seguramente no esté para el debut de la reserva en el próximo campeonato, que como dije comenzará el último viernes de este primer mes del 2023. Sin embargo, antes de irse renovó por 3 años más, firmó un nuevo contrato con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros hasta el 30 de junio del 2026, por lo que en River tienen asegurado a un mediocampista muy pero muy exquisito por las próximas temporadas. Y si bien es cierto quizás su recorrido en River sea un poco más lento, que si bien no es positivo, la razón por la cual está siendo más lento que en el resto de los jugadores sí es por algo positivo, y es porque ha realizado muchas prácticas con la selección argentina. Normalmente por semana entrenaba 2 veces con el combinado nacional y 2 veces con la reserva de River. Es por eso que hubo muchos partidos en los cuales el ex DT de la tercera división del Millonario, Jonathan La Rosa, lo utilizaba ingresando desde el banco de suplentes. Prácticamente nunca era titular y por eso nunca ha terminado por ahora de afianzarse en la reserva de River. Sin embargo, una vez termine este sudamericano sub-20, se espera que Marcelo el Pichi Escudero lo utilice de manera mucho más continuada en lo que es la tercera división, y que sea uno de los primeros futbolistas de los que mencioné en este video que finalmente tenga su tan ansiado debut en la máxima división del más grande. Uno cree que estos 4 jugadores van a llegar a debutar en la primera de River. El Millonario hace mucho que no hace un debut oficial de un futbolista juvenil. Desde el 30 de agosto del 2021, cuando Felipe Salomoni
Cavani hizo su debut, que un jugador de las divisiones inferiores de River no suma minutos por primera vez en la máxima categoría. Esperemos que en este 2023 sea un año muy positivo para las divisiones juveniles y que alguno de estas 4 joyas que hoy por hoy tiene las categorías formadoras del club pueda hacer su gran debut y cumplir el gran sueño de debutar en la primera división del Millonario. Para cerrar y dar mi opinión, claramente lo de estos 4 futbolistas hasta ahora en las divisiones inferiores de River ha sido verdaderamente fantástico. El más grande generalmente siempre es el Club del Fútbol Argentino, que saca mejores jugadores en las categorías formadoras, pero también es algo en contra que tiene el club, que es bastante complicado hacer el debut en primera división porque son muy pocos los elegidos que tienen la gran oportunidad de hacer su gran debut en primera. De hecho, los últimos 2 grandes juveniles que ha tenido las divisiones inferiores de River han tenido caminos totalmente opuestos. Julián Álvarez y Enzo Fernández, uno de ellos ha hecho todas las divisiones inferiores, ha debutado en River y le ha costado quizás un poco ser titular, como es el caso de Julián Álvarez, que debutó a fines del 2018 y recién en 2021 logró explotar 3 años después, mientras que en el caso de Enzo Fernández se puede decir que explotó más rápido, pero tuvo que pasar un año a préstamo en Defensa y Justicia. Es por eso que el camino y el recorrido no es el mismo para todos, pero al final y cuentas, si sos un buen jugador y tuviste una buena trayectoria por las divisiones inferiores del más grande, casi con seguridad en la primera del Millonario vas a poder rendir, aunque obviamente, como dije, sea bastante complicado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.